Bueno, ya tienen abiertas sus Biblias. ¿En qué libros vamos? Y el capítulo. Vamos a abrir la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo. Apocalipsis capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante. Amén. Y dice así, ¿ya lo tienen? En pie. Vamos a mirar lo que dice la palabra. Vamos a leer los primeros versículos. Algo que tienen que tener es mucha paciencia, porque Apocalipsis, acuérdense que es uno de los libros que más análisis tiene que tener y comparación entre toda la Biblia, para poder entenderlo, para poder ver, descubrir lo que realmente habla. Hoy vamos a ver un tema que es un tema un poco escabroso y delicado por ser el capítulo 13 que vamos a ver, pero lo que nosotros debemos entender siempre es que la palabra de Dios a través de Apocalipsis nos habla. Lo más importante es de que hay un perseguidor de la iglesia, y la otra parte es que la iglesia va a salir venciendo. No importa cuán sea atacada, va a vencer. Entonces eso es lo principal de Apocalipsis. Ese libro se llama, si ustedes lo leen en los primeros capítulos, dice la revelación del Hijo de Dios. O sea que el que quiera conocer a Jesucristo, aparte de los evangelios, porque en los evangelios vemos a Jesucristo hombre, en Apocalipsis vemos a Jesucristo Dios, ¿entendido? Después de la resurrección vemos al Maestro allí. Ya no es un hombre, ya no es el ser humano, ya no es el cordero degollado, sino es un cordero con 7 cuernos que nos muestra Apocalipsis. O sea que es un macho cabrío maduro, y ya no es el corderito pequeñito de menos de un año que fue degollado. Ahora es el macho cabrío, el león, y también se le ve como el león de la tribu de Judá a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y es donde dice también Apocalipsis que ¿quién nos librará de la ira del cordero? Parece ilógico. Jesucristo vino manso y humilde, pero después de resurrección, al ser entronado como Rey de Reyes y Señor de Señores, irá a juzgar a todos los que lo persiguieron. Amén. Entonces vamos a leer capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3. Y vi una cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Vamos a leer hasta el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuántos meses? 42 meses. Ahora, cierra tus ojitos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre que se nombra en los cielos, sobre la tierra y sobre todo lo que hay debajo de la tierra, soberano Padre Celestial, entregamos tu palabra para que la gloria, la sabiduría, el aliento, el hálito de tu Espíritu Santo nos infunde, sople aliento de vida, Señor, para vivir en esta tierra, en estos tiempos, conforme tus propósitos, tus caminos y tu voluntad. Padre de gloria, en el nombre de tu Hijo Santo, invocamos
tu nombre, porque somos tu pueblo, redimidos por la sangre tuya, Rey de gloria, y te damos gracias, porque hoy en el nombre tuyo, Señor, saborearemos palabra tuya, palabra viva, palabra del cielo, maná del cielo, Señor, porque tú nos llamaste y nos escogiste como herederos. Amén y amén. Bueno, pueden tomar sus asientos, si los pueden tomar. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Concéntrense, tengan la Biblia abierta. En el capítulo 12 vimos cómo el diablo tramó fuerzas para destruir ¿a quién? A la iglesia, pero falla en sus intentos. En el versículo 8 del capítulo 12 de Apocalipsis también nos dice que los ángeles cogieron y arrojaron a Satanás y a sus demonios fuera. En el versículo 11, estoy leyendo lo del capítulo 12, acuérdense, nos informa cómo los santos lo vencieron. ¿Y cómo vencieron según el versículo 11? Dice que había una guerra espiritual entre Satanás y sus demonios, y ¿quién? Y Miguel y sus ángeles. Y dice que cómo vencieron en el versículo 11, por medio de la sangre del Cordero. ¿Y quién desató ese poder de la sangre del Cordero? La iglesia, con su testimonio, con la palabra de su testimonio, ¿no? Entonces, también vimos en el versículo 12 que describen la persecución que el diablo hace hacia la mujer. Dijimos que la mujer es la iglesia, y de la iglesia nació uno que redimiría al mundo, y es Jesucristo, ¿no? Porque de la iglesia nació Él. Pero ahora, también tenemos que entender que hay otras descripciones que dicen, escúchenlo bien, que dicen que este capítulo 12, la mujer vestida de escarlata con la luna en sus pies, yo sé que ustedes la han visto mucho, ¿no? Porque tienen un poder de visión tremendo, y que tiene rodeado de estrellas y todo eso. ¿Dónde lo ven? Pues hay una filosofía humana que dice que esa mujer es una religión, pero no es una religión, porque la palabra precisamente nos habla que es la iglesia, el pueblo escogido de Cristo, y es perseguido. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado al estudiar la palabra, porque también hay teología, escúchenlo bien, estudios teológicos que apuntan para distorsionar lo que es la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos investigar minuciosamente la palabra de Dios. Y esa teología no es de hace 1 año, 5 años, sino viene de siglos atrás, para distorsionar la imagen de la iglesia, para distorsionar la imagen de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Ahora, hoy vamos a ver algo, es un tema fuerte, pero que tenemos que saberlo discernir. Entonces también en el versículo 17 habla de un remanente y de que su simiente permaneció fiel durante el periodo de esa oposición que tuvo la iglesia, y fue contra ellos que el diablo aumentó sus esfuerzos por luchar, ¿no? Pero ahora en el capítulo 13 que acabamos de leer, nos habla de que hay unos representantes a través de los cuales Satanás emprendió la guerra contra la iglesia. Escuchen, aquí lo que nos empieza a hablar: y me paré sobre la arena del mar a subir del mar. ¿Y qué dice? Vi de subir del mar una bestia que tenía cabezas y todo eso. Si usted no se ha estudiado el capítulo 7 de Daniel, está a medias. ¿Por qué? Porque el capítulo 7 de Daniel es el que compensa Apocalipsis. O sea, Daniel, el libro de Daniel, la revelación que recibió Daniel, nos muestra, nos apoya lo que es y lo que no es del Apocalipsis. Ahora vamos a ir allí. Pero entonces, aquí, ¿qué es lo que nos habla? Precisamente que el enemigo tiene manifestaciones. El enemigo ha tenido 2 manifestaciones físicas durante la historia, pero va a tener una tercera manifestación.
La primera manifestación física, a los que les gusta apuntar, fue en el jardín del Edén, directamente sobre Eva. La segunda manifestación física del enemigo, ¿con quién fue? Fue con Jesús directamente, físicamente, en el desierto. Y vendrá una tercera manifestación del enemigo física, que será por medio del anticristo. Y buscará ser adorado y dirá que Él es Dios, y no faltará los que lo adoren. ¿Entendido hasta ahí? Entonces, ahora vamos a mirar lo que estos primeros versos, del verso 1 más o menos hasta el verso 3, hablan de una bestia, ¿no? Y dan una descripción. Y dice que la bestia tenía 7 cabezas. Los números son importantes en Apocalipsis. Cuando dice 7 y cabezas, el cabeza significa gobierno. ¿Qué es tu cabeza? ¿Qué hace tu cabeza en tu cuerpo? Algunos producir caspa. No, eso no. La cabeza es el centro de las decisiones de la persona, donde llegan todos los planteamientos y donde salen soluciones. Por eso es que yo me quito el cabello, para no tener caspa. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es la cabeza? Cabeza es gobierno, o sea que tú tienes un gobierno. ¿Y cuál es tu gobierno? ¿Dónde sale el gobierno tuyo? En tu cabeza. Lo que tengas en tu cabeza, gobierna. ¿Qué permites tú en tu cabeza? Eso gobierna. ¿Han escuchado esas personas hiper, mega, super negativas? Yo no paso por debajo de las escaleras, yo no dejo de regar, yo no dejo que se caiga la sal, yo no dejo que el aceite me lo toquen, y todo tienen. ¿Qué es eso? ¿Qué información tiene en su cabeza? Mundo, mundo, mundo. ¿Y cómo vive? Aterrorizados de todo, negativos de todo, ¿no? Le sale un granito y dice, uy, el herpes. Todo negativismo. Ojo con eso, porque eso muestra la falta del conocimiento. Le duele por aquí, le duele aquí, ¿qué tal sea cáncer? ¿Qué tal me corten la pierna? Vaticinan. Y el enemigo, ¿qué está haciendo? Usando un gobierno. El gobierno de una persona nace en la información que cree. Por eso acuérdense de esto, una mentira dicha más de 100 veces, ¿en qué se convierte? Pero se vuelve una verdad. Se vuelve una verdad para el que cree la mentira, pero la mentira nunca deja de ser mentira. Así la persona la adopte como su verdad. Porque hay personas que dicen, yo no sirvo para esto. Aceptaron una mentira. Porque hay personas que dicen, yo creo que yo de esto nunca saldré. Aceptaron una mentira del enemigo. Entonces estamos hablando de gobierno. Por eso, ¿yo por qué hablo de todas estas cosas? Porque es que yo tengo que analizar la palabra. No hablar simplemente de lo que son las bestias y nos vamos. ¿Y tu corazón, tu vida cómo queda? Por eso Dios a cada hombre le ha dado un gobierno. Y ese es el gobierno que Dios te va a pedir. Dice, yo te di un cuerpo, te di dones, te hice hombre o te hice mujer. ¿Qué hiciste con tu varonilidad o con tu feminidad? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Viviste tantos años, perfecto. ¿Qué obtuviste en todos esos años? Fuera robado, hurtado, a las buenas, a las malas. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo conseguiste? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Te di dones, talentos, virtudes. ¿Qué hiciste? Te di esposo, esposa. ¿Qué hiciste con esa esposa, ese esposo? Te di hijos. ¿Qué hiciste con esos hijos? Te di dones, te di dinero. ¿O tuviste pobreza? ¿Qué hiciste con esa pobreza? ¿Qué hiciste con esa riqueza? Todo usted y yo. Por eso delante de Dios, por eso Él dice que establece. ¿Qué dice Apocalipsis 5 y Apocalipsis 1:5? Que Él vino a formar un reino de reyes y sacerdotes. ¿Qué rey? Cabezas. Por eso si usted lee Deuteronomio, que dice, yo te haré cabeza. ¿Qué es cabeza? Que tu mente sepa gobernar tu vida, tu cuerpo, tus acciones, tu esposa, tu esposo, todo lo sepas gobernar con amor, con sabiduría, con decoro, con excelencia. Eso es lo que quiere Dios. Mire, yo no sé dónde tú fuiste criado, pero yo te digo algo.
No importa de dónde tú salgas, si fue de la mejor familia o de la peor, Dios quiere de ti una persona excelente, intachable en el hablar, en el mirar, en el pensar, en el opinar, en el vestir, en el caminar, en todo. Si usted cree que usted nació para ser una baratija más del mundo, todavía no ha tenido un encuentro con su Señor. Se lo digo con todo el respeto. Dios lo llamó. Usted si mira lo que hay en su mente, usted se frustra. Pero si usted mira lo que hay en la mente de Dios, que es la Biblia, usted dice, wow, todo eso, sí, te quiero rey, sacerdote. ¿Qué sacerdote? Santo, puro, limpio. Que gobiernas tus pasiones, que gobiernas tu cuerpo, que gobiernas tu boca, que sabes estar, que todo el mundo dice, wow, qué educación. ¿Y de dónde te vieron salir? De un mundo lleno de basura, pecado, bajo, golfo, vicioso, horrible. Pero esa es la gloria de Dios, que luego vean ese hombre y esa mujer y digan, gloria, Dios es real. Miren ese cambio. La pregunta, ¿tú lo estás tomando así? ¿Cuántos cristianos viven en el día a día? Bueno, hoy es viernes, a descansar. No buscan de Dios. Bueno, hoy esta semana a trabajar. No buscan de Dios. Bueno, me quitaron. Dios sabrá. Bueno, recibí. Dios sabrá despilfarrar. O así locura. No aspiran a nada. Ha cambiado desde que conoces al Señor tu vocabulario, tu mente, tus acciones, tus actitudes, cómo tratas a los demás, cómo vives, cómo trabajas, cómo te desarrollas. Si eso no ha cambiado, algo está pasando. ¿Qué versículo leímos de inicio? Jeremías 18, donde Dios dice, yo soy el alfarero y tú eres mi barro en mis manos. Si tú eres un vaso de Dios, tú debes dejarte moldear, tratar, formar, quitar por el Señor lo impuro para que nazca lo verdadero. ¿Cuántos no tienen estudio? ¿Cuántos no tienen profesión? ¿Usted cree que el Señor no quiere que te vuelvas excelente y mejor? El mundo muchas veces dice, no, yo soy bruto, no, yo soy un fracasado. Y Dios te está diciendo, no escuches a ese mundo porque te destruye. Yo te llamo a ser más que cualquiera de los que tú conoces. A mí me gustaría que el Señor pudiera devolver el tiempo y ustedes miraran cuando yo tenía menos edad, por ahí unos 16 años. ¿Cómo vestía? El carácter, el temperamento que yo tenía ahí era solo odio, era venganza. Me la hacían, me la pagaban. Tenía una mentalidad de pobre en todos los sentidos. No voy a tener, no voy a estudiar, derrotado completamente. Y fue cuando toda la Biblia, después de tener 20 y tantos de años, toda la Biblia el Señor me volvió a repetir todos los pasajes que yo había leído de niño y me empezó a retar, yo quiero esto contigo, yo quiero. Y solo fue empezarle a creer y Él empieza a hacer cambios en uno. ¿Ustedes creen que yo tenía este vocabulario que ahora tengo? Mi vocabulario, mi acento era de mi país lo más bajo. Vulgaridades, decía 5 palabras, 4 eran vulgaridades. Mi mentalidad era que nunca podría yo estudiar. Y hoy lo que más en día me deleita es memorizar, entender, comprender. Yo eso jamás lo creí que fuera realidad. La pregunta es, ¿cuánto del gobierno de Dios está en tu cerebro y en tu mente? Si tú no tienes más, escúchamelo con cariño. Si tú no eres más, es porque no has creído, porque Dios ya te lo dio.
solo está esperando hijos que le crean, hijas que le crean. Ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado de Dios. Ahora, nos dice aquí, vamos a meterlo, ya no lo regaño más. Dice que esta bestia, escúchenme bien, que habla Apocalipsis del versículo 1 al 4, es una bestia, ¿verdad? Cuando usted lea la palabra bestia en la palabra de Dios, representa, como dice, que tiene cabezas, entonces representa un sistema, un gobierno, ¿entendido? Un imperio. Ahora, entonces, aquí dice que esta bestia es un imperio, pero vamos a analizar un imperio. Ahora, Daniel, miren, vamos a Daniel, todos vayan a Daniel, capítulo 7. Si quieren entender lo de Apocalipsis, vamos a Daniel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Digo Isaías porque casi todos abren la Biblia por la mitad, entonces, a la derecha. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, capítulo 7. Y miren lo que pone. ¿Ya lo tienen? Yo lo tengo en varias versiones, porque lo quería. Dice, lo vamos a leer, a ver, lo busco aquí. ¿Ya lo tienen? Daniel 7. ¿Por qué necesitamos entender Daniel? Miren, porque hay una similitud alucinante. Lo que Daniel vivió fue más o menos 800 a 900 años antes de Cristo. Y Juan recibe el Apocalipsis más o menos en el 80 al 90 después de Cristo. Imagínense la diferencia tan abismal. ¿Cuántos años? Ahora, dice, versículo 1, Daniel 7. En el primer año del Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Una visión. Escuchen, una visión no es un sueño que tú estás profundo, roncando y ves algo. No. Visiones que tú estás despierto y entras en un éxtasis y empiezas a ver en tu mente visiones, ¿ok? Lo que llamaríamos como, ¿han visto esas personas que se despiertan y siguen en una pesadilla? Que la siguen viendo. Bueno, pues yo sí lo he vivido. Y tú estás y vives la pesadilla y no te puedes despertar. Ahora, entonces dice, escúchenlo bien. Y Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Léanlo, versículo 2. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Acuérdense que los sueños son a veces como ilógicos y tienen imágenes confusas que tú no, en el sueño lo entiendes, pero luego te despiertas y dices, 4 vientos peleando, pero es así, presten atención. Y decía, ¿qué significa la palabra viento, aire, aliento? ¿Qué es eso? Neuma. Escúchenlo, esa es la palabra. Entonces, todas esas palabras, aire, viento, significan espíritus, o sea, son 4 espíritus. Y si son 4 espíritus, son 4 entidades que piensan, razonan, deciden y tienen un poder. ¿Entendido? ¿Entendido? No hay espíritus como tontos, ay, no sé qué hacer. No, cada espíritu tiene una personalidad, tiene un carácter, tiene una esencia. ¿Entendido? Ojo con eso. Entonces hay 4, miraba, dijo, yo daré visión de noche, y aquí que 4 vientos, o sea, espíritus del cielo, combatían en el gran mar. ¿La pelea dónde era? ¿El combate dónde era? En el mar. Espera un momento.
Tengan paciencia, no. Estoy buscando una parte. Sí. Apocalipsis 17:5, para que entiendan lo del mar. Ale. Dice, me dijo también, para que entendamos qué son las aguas. Si no, yo digo, ¿qué el mar? Mira, dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde las rameras se sientan. Ahorita no piensen en la ramera. ¿Qué son las aguas? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Ahora lo entienden? O sea que, porque si tú dices, ¿y qué hacen 4 espíritus peleando encima del agua? Eso me da igual a mí. No, cuando leo Apocalipsis 17:15, ¿qué dice? Sobre la gente, sobre los pueblos, se combatían. O sea que escucha, Apocalipsis, ¿qué está diciendo? Hay 4 espíritus. ¿Cuántos puntos cardinales hay? ¿Cuántas estaciones hay? ¿Cuál es el número de la tierra? 4. Por eso la palabra de Dios dice 4 columnas que sostienen la tierra, 4 puntos cardinales, 4 espíritus que soplan sobre la tierra, en 4 espíritus que sostienen, 4 espíritus que dan lo que son, todo lo que es de la climatología. Entonces escuchen aquí bien, entendamos. Si ven la palabra como uno tiene por eso que estudiar para entender. Entonces la palabra aquí que nos dice que hay 4 espíritus que luchan. Y miren esos espíritus. Ahora, el primer espíritu que dice ahí, luego dice que Daniel vio grandes 4 bestias que salían del mar. La primera era como un león que tenía alas de águila. Lea. Versículo 7 de Daniel 7. La primera como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso, ¿qué? Se puso en iniesta sobre sus pies a manera de hombre. ¿Sí ve? Porque hice forma de hombre, porque son espíritus que toman formas humanoides. Cuando no es humano, se llama humanoide, o sea, con una silueta más o menos humana. Y le fue dado, ¿qué? Corazón de hombre. ¿Y cómo es el corazón de hombre? Según Jeremías 17, 9 y 10. Perverso. ¿Cómo es el corazón del hombre? ¿Y yo me debo fiar de mi corazón? Y miren lo que viene ahí. Luego dice, versículo 5, y he aquí la segunda bestia. O sea, la primera dice que era como un león que tenía alas de águila. ¿Y qué representa esa primera bestia? Al imperio babilónico. Por su descripción, por su forma, Babilonia es el imperio más antiguo que muchos creen que desapareció, pero que no ha desaparecido. Por eso luego en otra parte dice la bestia que es que era y que ahora es. Quiere decir que el imperio babilónico todo el mundo cree que fue consumido y se terminó, pero este imperio babilónico es el poder de entonces, de esa época. Pero ahora, la segunda, ¿cómo dice la segunda? Era semejante a un oso, o sea, fuerte, ¿no? Acuérdense que son espíritus, pero tienen una simbología. Esa simbología de leopardo, tigre, león, águilas, alas, todos nos hablan de los imperios que han existido, ojo, y que van a existir hasta el final. Y dice que la segunda era como semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado, ¿cómo? Más que del otro, o sea, era como coja, y tenía en su boca 3 costillas, y dice entre los dientes, o sea, le había arrancado las costillas a alguien, ¿no? Y dice, mírenla bien, entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Escuchen, ¿de dónde dice Génesis que salió la mujer? ¿Y qué tiene esta bestia entre sus mandíbulas? Costillas. Eso,
Entonces, ¿eso de qué es simbología? Que esta bestia usará mujeres. Y si es una bestia, ¿las usará bien o para mal? Para mal. Por eso, miren, si ustedes miran, entre las mujeres hoy en día, ¿qué hay? Mujeres consagradas a Dios de una forma que avergüenzan hasta a los hombres. ¿Por qué digo los avergüenzan? Oran más que los hombres, se entregan más que los hombres. Pero hay otras que escapan de todo lo que es. Y aman el mundo, aman las vanidades, aman el pecado. Y son las que no se consagran, ¿no? Y esas que no se consagran, ¿qué hacen? Perseguir a las que se consagran, criticar a las que se consagran. Dos tipos de mujeres. Dos tipos, las consagradas y ¿cuáles? Y las libertinas. Por eso nosotros, pero ¿cuáles son más peligrosas? Pues las libertinas. ¿Por qué? Porque muchas veces escalan socialmente, en poder político, social, ¿y qué hacen? Y toman y transforman las leyes, como luego veremos, ese tipo de personas. Ahora, entonces la primera es el imperio babilónico de entonces. La segunda es semejante a un oso, que representa el imperio persa, que fueron brutales, despiadados y muy fuertes. Luego dice la tercera, en el versículo 6 está la tercera, dice, y miré, después de esto miré y aquí otra, semejante a ¿qué? Un leopardo. Pero no es el leopardo motita, ¿no? El leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esa tercera es semejante a un leopardo, ¿no? Con alas, representa al imperio de los macedonios, al imperio macedónico, bajo el poderoso. ¿Quién gobernó el imperio macedonio? Alguien que era depravado, Alejandro el Grande. Ahora, luego en el versículo 7 que dice, después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí, ¿cuántos? 4 bestias, espantosas y terribles en gran manera, fuerte, cual tenía los dientes grandes, ¿cómo? De hierro, imagínense. Devoraba, desmenuzaba a las sobras, holladas con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella. Y tenía ¿cuántos? 10 cuernos. Entonces, cuando dice, esta bestia que representa a un imperio que tiene en sus tronos, ¿tiene cuántos cuernos? 10. Esto simboliza al imperio romano que surgiría, o sea, que seguirá al imperio griego macedónico. ¿Entendido? Entonces, estas similitudes de las bestias de Daniel las tenemos que aplicar a Apocalipsis, ¿qué capítulo? 13, en donde vamos a ver una similitud, porque precisamente luego el Señor le dice a Daniel quiénes son, y por eso, sabiendo esto, mirando esto, es donde aprendemos en Apocalipsis qué es lo que sucede. No se olviden que los cuernos representan ¿qué? Poder, autoridad, de manera, o sea que es el poder de ejecutar, de reyes, de juicios a través de los imperios. ¿Entendido? Ahora vamos a mirar Apocalipsis, el capítulo 13 de nuevo. Luego, en Apocalipsis 13, miren lo que pone. Luego, ¿qué dice? También, a ver, el versículo 5 del 13. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. ¿Y qué dice? Y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, cuando está hablando, algo que me llama la atención es que dice que se le dio autoridad a la bestia, y dice que sobre sus cabezas tenían nombres blasfemos. Nombres blasfemos. Eso está hablando a títulos o nombres de emperadores, y especialmente, o sea, el que asumió, hay un imperio
de un hombre que fue muy blasfemo, y es Domiciano. Yo no sé si ustedes se han leído, que eso, lo que es Sudamérica, poco leemos de esa historia, y tenemos que aprender a investigar y a estudiar. El imperio macedónico, a través de Domiciano, no solamente Domiciano demandó, escuchen, este Domiciano demandó adoración, sino que también que se le dijera que él era Dios y Señor. Y por eso, si nosotros no entendemos, por eso es que si ven que en el versículo 4 dice, el dragón le dio poder y su trono y gran autoridad. ¿Sí lo leen? Versículo 4. Y dice, ¿quién como la bestia, quién podrá luchar contra ella? Aquí que está hablando, el imperio romano se había convertido en un instrumento ¿de quién? Del enemigo. Entonces vemos que la bestia es un instrumento ¿de quién? Del enemigo, y se deriva en trono y poder. Por eso es que aquí en el versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos. Léalo mientras voy hablando. Entonces le fue dada autoridad sobre toda lengua, pueblo, tribu y nación, ¿no? Esto quiere decir, ¿qué decía las aguas? ¿Se acuerdan del 17:15? Que estos peleaban, estas cuatro bestias. ¿Por qué pelean? Por tener autoridad, poder y dominio sobre las masas de seres humanos, o sea, la humanidad, o sea, el planeta Tierra, lo están describiendo. Ahora, por eso es que en 3 veces en la palabra de Dios, ¿cómo se le llama a Satanás? El príncipe de este mundo. Entonces por eso es Satanás que les da poder, autoridad, o sea, los nombra. ¿Para qué? Para que ellos salgan y destruyan. Pero en sí todo esto, no nos olvidemos que muchas veces a muchas personas estudiando Apocalipsis se olvidan del Señor, del que está sentado en el trono y que tiene el control de todo. El Señor tiene el control de todo. Ahora, en Juan 12:21 dice que Él es el príncipe de este mundo. En Juan 14:30 y en Juan 16:11, para los que apuntan, Juan 12:31, 14:30 y 16:20. Ahí dice la palabra que Él se le dio, o sea, se le llama príncipe de este mundo. Ahora, pero también se nos dice que en el mundo está bajo el control del maligno. Busque primera de Juan 5:19. ¿Qué quiere decir control? No dice reinado, sino dice control. O sea que el enemigo tiene el control, está bajo el control. Pero el control del enemigo, ¿cómo nace? La esencia del gobierno de Satanás es por medio de, ¿cómo lo llaman padre? ¿De qué? Mentiras. ¿Ustedes de dónde creen que los pueblos sean las gentes, los seres humanos? Nos hemos degradado, el ser humano, el hombre, la mujer, los jóvenes, hay una degradación total. Y nosotros, por lo menos ayer veíamos en las clases de teología, que la teología nos enseña algo, que por más bienes materiales que tengamos, que por más comodidad que tengamos, ojo, eso es peligroso. ¿Cómo? Por más avances tecnológicos y la ciencia aumente, que fue escrito en la palabra de Dios, y así está haciendo, porque es peligroso. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Cuántas deudas tienes? Entre más ganes, entre más salud tengas, entre más obtengas, entre más nivel obtengas, es peligrosísimo. ¿Sabes por qué? Porque te puedes olvidar fácil del Señor. Ya no te necesito. Nunca te enfermas. ¿Para qué Dios? Trabajo eterno. ¿Para qué Dios? Todo lo pago. ¿Para qué Dios? Por eso, miren, ¿qué nos enseñó la religión del mundo? ¿Qué nos enseñó el espíritu del mundo? Que tenemos que luchar por tener una salud intachable, un cuerpo envidiable, una casa envidiable, vestir como nadie, lujos como nadie. Y todo eso que nos volvió hombres y mujeres
que solo luchan y piensan, y aún la iglesia, dentro de la iglesia, se sienten desgraciados si no tienen algo de lo que el mundo tiene. A veces la iglesia no está a veces así, que no se da cuenta que gracias a no tener, estás de rodillas en la iglesia. Gracias a una enfermedad, eres hijo de Dios clamando. Porque si esa enfermedad tal vez se quitara, verían un arrogante, altivo o presuntuoso. Piénsalo bien. Miren el más grande de los apóstoles, azotado, apedreado, muerto, resucitado. Llegaba a todo lugar, cárcel, azotes, persecución. Usted sabe que lo que Pablo dice en la segunda carta a Corintios es la más profunda de las dos que hay, porque la otra no la conocemos. ¿Y qué es lo que el apóstol habla? Él supo que era morir. ¿Usted sabe qué es morir? No. Ver que todo cae sobre ti, que todo muerto, de azotes, de apedramiento. Y luego esa persona clamar al cielo, luego estar ahí y decir, ya, el ministerio se acabó. Y ver cómo la mano del Señor lo levanta, y apedreado, sangrando, levántese a esconderse, recuperarse y otra vez a predicar donde me apedrearon. Por eso los apóstoles de hoy deberían hacerse los santos de hoy, la iglesia de hoy. Deberíamos hacernos una evaluación de qué, escúchenlo bien, de qué cristianismo seguimos nosotros. No es que yo ahora les diga que si tú tienes comodidad, que es pecado. No. Por eso la palabra de Dios dice, sabiduría, sobre todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere ¿qué? Entendimiento. O sea, aprende a ver cómo llegan las cosas, aprende a discernir cómo se dan las cosas. No es de que, ¡ay, aleluya, yo lo logré! No, ¿quién puso este pensamiento? ¿Quién puso este sentir? ¿Quién puso este deseo? ¿Quién puso este anhelo? ¿Quién dio las soluciones? ¿Quién abrió las puertas? Ahí es donde, así yo tenga la empresa más grande, caigo de pies ante el Señor y digo, es tuya, mi rey. Tú me la diste, tú me lo has concedido. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden? Amén. Por eso el enemigo, nosotros tenemos que tener cuidado cómo opera, porque él no opera bruscamente, él opera sutilmente, tan sutil como un pensamiento. Por eso el mundo entero puede hacer lo que quiera con los pensamientos, pero la iglesia, los hijos de Dios, los herederos del reino, lo que más tienen que cuidar, ¿qué es? Si dijimos que la cabeza es que gobierno, tú tienes que cuidar tu gobierno. ¿Qué entra a tu cabeza? ¿Todo lo que se te ocurre es tuyo? ¿Cuántos de tus pensamientos, de tus decisiones, de tus arranques son demoníacos? No, ¿yo cómo? Si yo estuve en la iglesia hace un rato. El enemigo anda como un león rugiente buscando a quién bajar, matar, destruir, robarte la bendición, robarte esa palabra, robarte la fe. ¿Cuántos el enemigo hace que tu pareja o tu mejor amigo se vuelva tu enemigo? ¿Qué es eso? Escúchenmelo bien. Eso es una estrategia militar llamada contrainteligencia. Por si no saben, estudia guerra espiritual. ¿Cómo se llama eso? Contrainteligencia. El enemigo empieza a hacer. Ustedes sabían que en el ejército usa personas de civil y las suelta por las calles, y donde descubra, escuchen, por ejemplo, gente que piensa poner bombas, gente que piensa hacer robos, todo, le empieza, y si hace, tengan cuidado, porque el ejército está armado de una forma brutal. En esa área el ejército tú no pueden, porque yo sé que ellos hacen. ¿Y tú cómo sabes? Lo he leído, me lo han informado. ¿Eso qué se llama? Contrainteligencia, para asustar al enemigo acerca de algo. Pero ustedes sabían que la otra parte de la contrainteligencia es peor.
es la que dicen, uy, sí, ataquen al ejército. Ellos por las noches, por ejemplo, no, estas áreas, estas zonas no las cuidan, lleguen ahí. Y los otros, cuando montan el plan y llegan a esas áreas, los están esperando y mueren. El enemigo, porque creen que fabricó una forma de un demonio rojo, con cola, con un trincho, y todo el mundo cree que eso es Satanás. Satanás, en la Biblia, léase Oseas, ¿qué es? Es un abogado, con su corbatica, su maletín, hable su maletín y le llega al Señor con informes. Mira la mente que admite mis pensamientos, mira los sentimientos que él admite, son de mis demonios, y llega y presenta cartas contra la iglesia. Y la imagen del rojo, ¿qué es? Para que todo el mundo diga, ridículo, Satanás no existe. Uno de los principios de guerra espiritual más poderosos, ¿cuál es? Camuflarse para que no te vean, para que no te identifiquen, y para tu enemigo tú no existas. ¿Qué tal si yo tengo un enemigo y pago dinero para que hagan una carta de que morí en un accidente? ¿Qué va a hacer mi enemigo? Dice, ya no tengo contra quién pelear. ¿O no? Dice, murió. ¿Y usted sabía que Cristo hizo eso con usted? Usted usted tiene una carta de defunción y ni se ha enterado. Iglesia, Cristo le dio una carta de defunción. ¿Usted ya está muerto? Cuando usted aceptó a Cristo, ante los ángeles, ante los demonios, usted murió. ¿En dónde? En la cruz con Cristo. ¿Y quién resucitó? Cristo. O sea, ¿a quién ven? A Cristo. ¿Y a quién sigue el enemigo? A Cristo. ¿Por qué le dijo a Pablo? ¿Quién estaba persiguiendo antes? Saulo. A la iglesia, a los cristianos. ¿Y Cristo qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Lo entienden? Por eso cuando el enemigo al único que persigue es a Cristo, que es la iglesia. Por eso la palabra dice que somos cuerpo, templo, ¿lo entiendes? Ahí es donde el Señor te dice, ¿por qué te sigue? Porque solo persigue al vivo, porque tú estás muerto dentro de Cristo. ¿Lo entiendes? Si tú tienes una carta de defunción, tus deudas, tus pecados, ¿dónde están? Usted puede ir al ataúd y decirle, oiga, págueme, darle patadas al ataúd y llevarle las cuentas de banco, el arriendo, los alquileres, págueme. No, está muerto. Y si tú vas ante el gobierno te van a decir, pues, si no tiene heredero, te quedaste. No puedes cobrar. Por eso Satanás ataca tan fuerte a los cristianos, porque sabe que nada les puede sacar. Pero ¿saben una cosa? Todo el que le crea al enemigo se puede transformar en enemigo de la iglesia, aún siendo hijo de Dios. Porque todo el poder de Cristo que hay en ti, escúchalo, en tus labios, en tus ojos, en tu mente, en tu boca, en tus obras, en tus hechos, puede dañar más que nadie a la iglesia. Tú aceptas a Cristo y te convertiste en un enemigo literal del enemigo. Eso la gente no lo entiende muchas veces. El enemigo quiere bajar tu cabeza. ¿Qué es tu cabeza? El gobierno de Cristo en ti. El gobierno de Cristo que hay en ti. ¿Por qué? Porque, miren, no me importa detenerme y no avanzar, pero entiendan, porque si el gobierno de Cristo que hay en ti florece, Satanás recibe bajas. ¿Qué es esas bajas? Tu familia salva, tus hermanos salvos, tus padres salvos, tus hermanos, tus nietos, tus abuelos, todos salvos. Miren, yo era un joven que era muy rebelde en el sentido porque llevaba mucho odio en mi corazón. ¿Y saben por qué llevaba odio? Porque yo no lo sabía y yo odiaba a la persona que más amaba y la que más necesité y nunca la tuve. ¿Y esa persona quién era?
¿Quién es el que más necesita uno de adolescente? De un hombre, el padre. Y yo no lo sabía, y el Señor me dice, ¿sabe usted por qué pelean de esa forma? ¿Por qué nadie se le queda en pie? Esa fuerza que tienes tú, yo, dímelo. Y fue cuando me dijo, ¿por qué tú odias? Yo le dije, ya, pero soy yo el fuerte. Y me decía, tú no eres fuerte. Yo, ¿cómo que no? Me decía, es lo que está en ti lo que es fuerte, no tú. Yo le decía, no, yo te lo demuestro, póngame a cualquiera y me lo rompo. Era así, mira, yo era emocional, pasional, todo. Y fue cuando el Señor dijo, tú odias a tu padre. Yo, no. Y cuando empecé a ver en mi mente que no me daba abrazos, que no me mimaba, que nunca escuché un abrazo, una voz de amor, de cariño, me derrotó y yo lloraba como un niño. Y me decía, dilo, hasta que yo lo acepté. Sí, lo odio. Y me decía, ¿por qué lo odias? Y cuando al final de tanto decir lo odio, fue cuando salió en mi interior. ¿Por qué lo odio tanto? Porque lo he amado y era lo más grande que yo esperaba todo de él. ¿Por qué nosotros a veces somos tan brutos machistas? Es porque tu corazón se está vengando con los que amas. Créeme, yo lo he pasado. Por eso hay esposos, esposas que hieren lo que más aman, su esposo, su esposa, sus hijos. ¿Saben por qué? Porque dentro hay uno que necesita sed de venganza. Necesitamos justicia. Y como no la encontramos, la hacemos. Y el enemigo nos enseña a hacer nuestra propia justicia. Y nuestra propia justicia daña, destruye, deshace, arruina todo lo que amamos. Mi cuerpo lo arruina, me vuelvo un vil pecador, lleno de mancha, suciedad. Mis ojos los arruina, me vuelvo depravado. Mi mente se vuelve basura. Entiendan, los hijos, la esposa, uno los quiere amar y los daña, los aplasta, los destruye, los hiere, y es donde la persona dice, ¿por qué? Porque está encadenado en una cárcel de odio y resentimiento. Cuando Cristo me sacó de esa cárcel, murió el antiguo. ¿Y qué nació en mí? Mansedumbre, coherencia, sabiduría. Antes que había impulsos, puños, golpes, vulgaridad. ¿Lo entienden? Ahora, el enemigo, ¿dónde trabaja? En las cabezas. Y trabaja con la cabeza, o sea, es astuto. Si tú no te determinas, iglesia, a usar tu cerebro, a ser listo, a ser sabio, a ser coherente, a tomar la sabiduría de la Biblia, te gana. Y todo esto que les estaba contando, cuando yo rendí mi corazón a Cristo, ¿qué hizo? Miren, yo empecé en ayunos de una semana. Yo empecé primero 3 días de ayuno y yo dije, wow, ¿qué tal me muera? Yo no pensaba, ¿qué tal me muera? Y me metía en los ayunos y yo le decía, Nubi, si me muero, pero no me vayas a decir nada. Me meto 3 días sin comer ni beber. Y me metía. Y solo ore, y Biblia, ore, estudie, analice, ore. Y salía seco, flaco, feo, con las 3 Fs. Flaco, feo. Y cuando yo salía de ahí, wow, Nubia decía, madre mía. Reuníamos un grupito y el grupito llorando. 3, 4 que teníamos ahí lloraban, se quebrantaban. Les imponía las manos y yo veía su alma. Yo he visto almas. Y yo decía, wow, ya sé por qué nos amas tanto. Un alma es una cosa brutalmente hermosa. Pero un día el Señor me coge y me dice, ponle la mano a esa niña. Y era una niña como de 10 años, toda linda, metida adorándolo, y yo me fascinaba de cómo amaba al Señor. Me decía, ponle la mano, y yo, no, la daño, yo no quiero tocarle. Y me dice, tócale. Y fue poner, hasta que obedecí, pongo la mano sobre esa niña, y yo sentí que me salía y me metía dentro de ese cuerpo y la veía, y yo, una maravilla. Veía esa alma. Es que no tiene una forma específica, pero eso eran luces
pero tremendos colores, y me decía, ver lo que yo adoro. Y yo, wow, tú no sabes lo que tú eres. Espera que te mueras y verás. Eres algo precioso, precioso. ¿Usted cree que Dios es tonto? ¿Es torpe? ¿Tú crees que murió por ti porque sí? Tú no sabes el valor, la grandeza, la hermosura que hay en ti. Tú ves en un espejo y dices, ya estoy vieja, ya estoy gordo. Eso es lo que tú ves, pero tu alma no envejece, y cada vez que busca más de Dios, más hermosea, más resplandece, más hermosa. Eso tú no lo entiendes. Dios me lo enseñó con eso. Y por eso es que el Señor me dio esa pasión de amarlo y de seguirlo. Porque yo decía, wow. Me decía, ¿ves lo que yo hago? Y eso está dentro de cada uno. Dentro de cada uno. Ahora, nosotros entendemos, Dios por eso es que quiere darnos lo mejor. Pero es que, ¿sabe por qué digo quiere darnos? No porque no nos lo haya dado, porque no lo hemos tomado, ya está servido, está en su palabra. El libro más glorioso sobre la faz del universo, la palabra de Dios. Pero lo triste es que algunos se encarnan a mirar deportes o a leer novelas y no saben lo que se pierde. La revelación viva del Dios vivo que te habla de quién eres tú. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Cuando yo me metí en el Señor así, fue cuando comprendí lo que Dios podía y quería hacer en mí. Y murió ese hombre que creía ser un derrotado, un bruto, un torpe, un perdedor. Y empezó a nacer la meta de llegar a lo que el Señor quiere. Y esa es nuestra meta, llegar que el carácter de Cristo se perfeccione en nosotros. ¿Ustedes por qué creen que toda mi familia aceptó a Cristo? Toda mi familia aceptó a Cristo con este vaso de barro. Y un día, yo fui a una farmacia después de unos ayunos que me metía yo de semana. Y cuando llego a la farmacia, al día anterior había terminado mi ayuno, y voy a la farmacia, escúchenlo bien, y entro. Y cuando estoy con la chica, y le pedí, no me acuerdo qué le pedí, y la chica se metió dentro. Cuando de pronto a mi lado veo un hombre, como de unos 2 y pico, sin exagerar, con una ropa así como de traje, pero como vieja la ropa, altísimo, y se queda mirándome así. Y yo lo miro y yo tenía mi mano así sobre el mostrador, cuando pone su manaza y llega y pone su mano izquierda así y me mira. Y me mira con un odio y me dice, ¿tú crees que me vas a derrotar? Un ser humano me dice, ¿tú crees que me vas a derrotar? Tú no sabes quién soy. ¿Y ese rey quién va a ser? El rey de los ¿qué? De los gentiles. O sea, de los que no conocen a Cristo, de los que están fuera de pacto. Por eso es que, y dice, y hollarán la santa ciudad durante 42 meses. Ahora, todo esto es la parte donde el Señor le dice a Juan, esa parte no la miras. ¿Por qué? Esa parte yo no la voy a explorar. Esa parte, ¿por qué no la va a explorar Dios? Porque todo, ¿tu alma se salva? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Tu espíritu se salva? Sí. ¿Y tu carne? ¿Qué pasa con la carne? Muere. Entonces, donde está el templo será salvo. Donde está la carne, o sea el atrio, consumado, consumido. ¿Lo entendemos? Por eso es que nosotros, la parte humana de la carne, la que muere, desaparece, tiene que pudrirse, dañarse y volver a su estado original. Ahora, pongámonos en pie. Habiendo entendido esto,
Ustedes sabían que en Ezequiel 40:46 están todos los planos del templo y la ubicación, y así fue que lo descubrieron los arqueólogos dónde estaba realmente. Ahora piensa esto. Hoy el Señor nos habló al empezar la charla de algo que nosotros debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? ¿Quieres ser sabio? ¿Cuántos quieren ser sabios? Hay un libro llamado el libro de Enoc, donde dice que la sabiduría se levantó de la tierra y fue a la presencia de Dios, y Dios le dijo: estate aquí. Y dijo: ¿por qué vienes a mi presencia? Le dijo: porque en medio de los hijos de los hombres no encuentro quien me busque y quien me desee. Ahora, ¿eso qué significa? Que la sabiduría, como no encontró vidas, corazones, almas que la deseen, está en la presencia del Señor. Pero el Señor dijo una gran verdad mientras estuvo aquí: todo el que me pida sabiduría, yo se la daré. Y la anécdota que vimos en un principio, ¿de qué habla? Muchas veces nuestra apariencia ante otros, como ese mendigo, es una apariencia que dice no vale nada, pero los tesoros de un hijo de Dios van por dentro, y cuando abre la boca salen tesoros, y cuando dan consejo sale luz. Dios nos llamó a eso, y por eso el Señor entiende que Él quiere medir tu alma, tu espíritu. ¿Qué es eso? Que tú te concientices de lo que vales, de las medidas tan gigantescas que hay dentro de ti, de los dones, de los tesoros. Tú eres como es un templo donde Dios está habitando. Y por eso tenemos que orar y clamar a Dios, porque nuestro cerebro sea llevado a la dimensión del Señor. Tenemos que orar al Señor, porque nosotros, nuestra mente, nuestro consciente se rompa, se parta, se quiebre, y dejemos de pensar como un ser racional humano, y empecemos nuestras mentes, nuestras vidas a ir a esa presencia, a esa plenitud de Dios. Él te llamó. Muchos de nosotros vivimos como un mendigo en la calle, siendo tesoros vivos. ¿Saben por qué? Porque no hemos visto, no hemos oído, no hemos leído en la palabra de Dios lo que Dios ha hecho en nosotros. Tú eres un milagro, y por ese milagro Dios da la vida. ¿Lo entiendes? El enemigo va a usar tus ojos para que pequen, tu mente para que peque, tu corazón, tu cuerpo. Pero tú tienes un poder, escúchalo bien, un poder esta tarde. Gracias por este sábado, Señor, que podemos reunirnos y darte honor. Señor, si hay algún hombre, una mujer que no te conozca, los presento delante de tu trono, delante de tu gloria, delante de tu gloria, delante de tu presencia, para que te conozcan a ti, Dios vivo, te conozcan a ti, Dios vivo. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a tomar los asientos. Te distraigan de alguna forma, sino permite al Espíritu que toda esta palabra que has recibido llene, penetre dentro de ti. Amado Padre Celestial, bendita gloria, bendito Dios, Santo, Santo de Israel, Santo eres tú. Tú estás fabricando, construyendo un templo
maravilloso en el que tú quieres moverte, pasearte y compartir con nosotros toda tu sabiduría, toda tu gala, toda tu gloria, todo tu honor, todo tu conocimiento, todas tus virtudes. Dile: Señor, quiero conocerte y quiero que formes en mí la imagen perfecta del hombre perfecto. Dile: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Rey de reyes, soberano de gloria, autoridad sobre toda autoridad, nombre sobre todo nombre, me rindo a tus pies y clamo que forjes con fuego, con cincel, con martillo tu imagen en mí. Dile: sé que me dolerá, sé que muchas veces tendré que llorar. Dile: pero quiero sobre todo. Pero ahora, cuando vemos a Adán, tenemos que ver que fue una persona íntegra, limpia, pura, santa como Dios la buscaba. Pero, ¿por qué Adán falla? Porque tanta perfección, escúchenlo, cuando somos perfectos en nosotros mismos, entonces, ¿qué es lo que sucede en una persona? Cuando una persona se enfoca en la perfección misma, propia del mismo, peca. ¿Lo están entendiendo? Él era consciente de su perfección, pero esa perfección es la que él un día lo hizo tropezar. Por eso el Señor dijo que el que se gloría, gloríese en el Señor. No te gloríes en tus dones, en